impactado y me sigue impactando a día de hoy, incluso más que los aviones, son los trenes. A mí los trenes me encantan, de hecho cada vez que pasa un tren me fascina, obviamente será por su inmensidad arquitectónica y todo, bueno, todo lo que es los trenes, pero es algo que me encanta, desde pequeñita me encantan los trenes. Y cuando preparaba este mensaje, me venía la imagen cuando los trenes van en una misma dirección, pero luego hacen un desvío, ¿no? Ya sea para la izquierda o para la derecha, los trenes hacen un desvío. Y me puse a indagar un poquito ahí en fuentes Wikipedia, y resulta que esos desvíos los hacen un pequeño aparatito que se llama desvío o cambio de agujas, ¿no? Entonces este aparatito es el que permite que el tren o vaya para la izquierda o vaya para la derecha. Van en una misma dirección, pero gracias a este aparatito puede desviarse de vía, puede cambiar de vía, ¿no? Y el tema de la palabra cambio me venía a la mente porque en la naturaleza misma vemos cambios. De hecho, ahora estamos en otoño. Bueno, un otoño un poco raro porque estamos con camisetas todavía algunos, ¿no? Hay calor. Vimos en las noticias que muchos están en la playa. Entonces, un otoño un poco raro. Pero es verdad que la propia naturaleza tiene sus cambios y los cambios los vemos, ¿no? O sea, sabemos que después del verano viene... ¿Qué viene después del verano? El otoño. Después del otoño viene el invierno, después la primavera y lo vemos, ¿no? Las hojas que se caen. Hola Mari, que no te salude. Las hojas que se caen, el invierno que cae la nieve, en fin. Vamos viendo cambios en la naturaleza. También hay cambios en nosotros, en los seres humanos. Cuando nacemos no nacemos adultos, somos bebés, luego pasamos a ser la etapa de la niñez, la adolescencia, bueno, preadolescencia, adolescencia, que acá hay muchos padres que estamos en esa etapa un poco complicated, ahí de padres adolescentes. Después viene la juventud, la edad adulta y después la vejez, ¿no? Vemos que en nuestra propia vida también vemos cambios. Y no podemos saltar de una etapa a la otra sin pasar por una etapa, ¿no? O sea, no podemos pasar de ser niños a adultos sin pasar por la adolescencia, la juventud, etc. En la iglesia también vemos cambios. ¿Por qué vemos cambios? Porque la iglesia está formada por seres vivos, o sea, tú y yo. Y los seres vivos, como estamos viendo hasta ahora, somos el organismo vivo, los seres vivos, cambian. Mutan, ¿no? Van cambiando. Entonces la iglesia va cambiando también. ¿Y es sano que la iglesia cambie? Sí, porque es síntoma de que la iglesia está viva, de que sigue viva. Si no, si la iglesia estaría siempre igual, habría un estancamiento, o sea, cuando te para el corazón, ¿no? Y sería todo así, todo lineal. En cambio en la iglesia a veces subimos como los pulsos, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Entonces, como vemos, nosotros cambiamos, por lo tanto, la iglesia también cambia. ¿Qué pasa? Pasamos, la iglesia, por ejemplo, no solamente nuestra iglesia, la mayoría de las iglesias pasan por diferentes etapas. ¿Qué pasa? Hay muchas que buscamos... hay muchas que han cambiado. Nosotros, por ejemplo, ¿cuántos años hace ya que estamos? Como 13, 10, no sé. Sé que más de 10 años, pero no sé exactamente los años. 13 años. ¿Este año cuántos años vamos a cumplir? 13 vamos a cumplir, vale. Pues hace 13 años no somos los mismos que hace 13 años atrás, quiero decir. No somos los mismos. De hecho, el equipo pastoral ha cambiado. La gente que hay ahora no era la que había hace 2 años atrás. Ha cambiado y seguimos cambiando. Y hay algo que sí me impacta, ¿no? Porque es como que la iglesia, por lo menos esta iglesia, yo creo que la mayoría de las iglesias, suelen tener como un poco de puerta giratoria, ¿no? O sea, unos entran, otros salen. Hemos tenido temporadas así que muchos salían, otros entraban, ¿no? Pero hay algo que me quedó claro. Si bien nosotros buscamos estrategias, entre comillas, ¿no? Para poder ser más, ¿cómo puedo decirlo? Para avanzar más en el reino de Dios, ¿no? A la hora
de poder ganar almas para Jesús. Pero hay algo que entendí, que es Dios el que trae a las personas. Podemos buscar estrategias, podemos buscar, cómo impactar a la ciudad de Orense. Pero en definitiva es Dios el que trae a las personas a la iglesia. Que tú estés hoy aquí es porque Dios te trajo aquí. Que yo esté aquí es porque Dios me trajo aquí. Entonces, podemos buscar muchas cosas para favorecer el reino de Dios. Y no digo que esté mal, ahora vamos a ver un poquito más adelante. Pero en definitiva, el que pone y quita también es el Señor, ¿no? Entonces, el Señor también es el que va trayendo personas a la iglesia, incluso en el equipo pastoral también, ¿no? Dios es el que también pone esas personas de acuerdo a su voluntad. Y como vimos, uno de los principios de la vida es aquello que está vivo cambia. Es un principio de la vida. Aquello que está vivo cambia. Nosotros cambiamos, por lo tanto, la iglesia cambia. Pero todo se hace en un momento indicado. Para todo tiene su tiempo. Y lo vamos a ver. Vamos a ver un pasaje en la Biblia. No solamente estoy hablando a nivel iglesia, sino que también para todo tiene su tiempo en mi vida, en tu vida. Yo creo que la vida de cada uno de aquí se dividen por etapas, por temporadas. Entonces, para todo tiene su tiempo. Y vamos a verlo. La Biblia habla acerca de esos tiempos. Si me puedes poner Eclesiastés. Obviamente es un pasaje para los que estamos más empapados de la Biblia. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 8. Aquí vemos, vamos a leerlo, ¿vale? Porque tengo la traducción, lenguaje actual. Esta es la Reina Valera, ¿no? Sí. Dice, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. ¿Qué os recuerda esto? Cuando fue el COVID, ¿no? Tiempo que había que aguantarse a abrazar. Y ahora ya es tiempo de abrazar, ¿no? Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Qué sabia que es la Biblia, ¿no? Qué sabia que es la palabra de Dios. Como vemos, para todo en nuestra vida hay un tiempo. Para tu vida, para mi vida, para esta iglesia. Para todo tiene su tiempo. Todo en la vida tiene su temporada, su cambio de vía, podríamos decir, ¿no? Vamos en una misma dirección, pero en algún momento de nuestras vidas cambiamos de vía. Pero para eso, para hacer ese cambio de vía o ese cambio de temporada, hay un tiempo de espera, que Maxi adelantaba un poco. Es que es un poco, claro, como ya vio mi mensaje, se adelanta. Pero bueno, para todo tiene su tiempo. Cada cambio de temporada tiene su tiempo. Tú no puedes pretender que un niño pase a la edad adulta sin antes, como decía, ¿no? Sin antes pasar por la adolescencia. Entonces, para todo tiene su tiempo. Pero hay una buena noticia. Porque ahora quizás tú estás en una temporada de tu vida que tú dices, yo quiero que esta temporada de mi vida pase lo más pronto posible porque no aguanto más. No aguanto más esta temporada, esta etapa de mi vida. Quiero que pase rapidísimo. Y te voy a dar una buena noticia. Porque como estábamos leyendo, los tiempos malos también pasan. También pasan. No te vas a quedar estancado en esta temporada de tu vida, sino que todo pasa. Como orábamos, si ahora no tienes trabajo, vas a tener trabajo. No te vas a quedar para toda la vida sin trabajo. Va a llegar un momento que ese trabajo va a llegar. Estás soltero, estás soltera. En la voluntad de Dios va a permitir que te puedas casar, conocer un chico, conocer una chica y poder formar una familia, ¿no? O sea, para todo tiene su tiempo, pero también ese tiempo hay un tiempo de espera, ¿no? Es como hay una sala de espera. Ahora yo quería hablarte en esta tarde acerca de, no sé, 3 secretos, 3 tips, como quieras llamarle, ¿no? Para que te vaya bien en cada temporada de tu vida. La primera, sea buena o sea mala, 3 tips. Primero, identificar
en qué temporada de tu vida estás. ¿Por qué es importante identificar en qué temporada de nuestra vida estamos? Es decir, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos de pie? ¿Por qué es identificarte? ¿Por qué es importante identificar? Porque si no, te vas a quedar estancado en una etapa o en una temporada de tu vida en donde Dios te dijo que avanzaras y no avanzaste, por ejemplo. Entonces, es importante identificar en qué temporada estás de tu vida. Porque si no, te vas a quedar atrás. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una persona pasa por un duelo, ¿no? Y vemos que los psicólogos hablan la mayoría habla de 5 fases, que el duelo tiene 5 fases, otros hablan de 7, pero la mayoría de los psicólogos coinciden que el duelo de una persona, para hacer el duelo de una persona pasa por 5 fases. La primero es la negación, luego de la negación viene la ira, luego de la ira viene la negociación, luego viene la depresión y luego viene la aceptación. Esto es lo que dicen los psicólogos, ¿vale? Que las fases en las que pasa una persona, un duelo, pasa por estas 5 fases. Pero yo me he encontrado a lo largo de mi vida personas que han perdido un ser querido y se han quedado estancados en una de estas fases. Por ejemplo, la depresión. Tú ves a esa persona que vive depresiva. Entonces, ¿pero qué pasa? No, por ejemplo, ¿no? Mi marido falleció. ¿Pero qué? ¿Falleció hace poco? No, hace 30 años. Y tú ves que la mujer sigue de luto. Mi abuela era una de esas, ¿eh? Vivía de negro. Creo que sus últimos 5 años de vida se empezó a vestir de color. Pero el luto yo no tengo recuerdo de mi abuela, era pequeña, ¿no? Y no tan pequeña. Siempre de luto estaba. Siempre de luto. Siempre. Entonces como que mi abuela vivía en esa fase de depresión eterna, cuando tendría que haber pasado a esa fase de aceptación, de aceptar la realidad, ¿no? Y yo creo que más de uno de los que estamos aquí podemos tener personas así cercanas que viven en una eterna, ¿no? Como depresión o incluso ira, que viven enojados con el mundo de por qué se fue ese ser querido y le echa la culpa a Dios, al universo y al vecino, ¿no? O sea, viven en esa fase constante donde tendrían que haber pasado, dado vuelta a la página, ¿no? Eso es un ejemplo. Pero es un ejemplo que es para que podamos entender, identificar en qué fase estoy de mi vida. Yo recuerdo, muchos conocéis la historia de Sofi, de mi hija pequeña. Cuando nació, ella nació con una enfermedad rara para los que no la conocen. Cuando nació, yo recuerdo que por lo menos los primeros 6 meses yo estuve encerrada en casa con Sofía prácticamente. Pero yo entendí que era tiempo de cuidar a Sofi 24/7. Porque aparte Sofía no podía tener mucho contacto con las personas por el tema de los virus y etcétera, porque podía influirle en su salud. Y yo entendí que esa era mi temporada. Me tocaba estar al lado de Sofía, cuidándola, protegiéndola. Y eso no 6 meses, creo que todo el primer año fue así. Y en ese primer año en ese momento estábamos pastoreando ya la iglesia, pero tuve que hacerme a un lado. Pero lo acepté. No con resignación ni nada. Acepté que era el momento que Sofía me necesitaba. Y me necesitaba al 100%. Pero esa temporada pasó. Ya está. Di vuelta a la página, ¿no? Pero por eso es importante que identifiques. ¿Por qué digo que es importante que identifiques? Porque quizás en esas temporadas las vives con amargura o tomas decisiones, que ahora lo vamos a ver más adelante, tomas decisiones fuera de tiempo y en donde Dios quizás te dice, para, ¿no? Como estábamos viendo, estábamos viendo en Eclesiastés, tiempo de parar. Ese para mí era un tiempo de espera, pero yo sabía que no iba a vivir en un tiempo de espera eterna. En algún momento iba a pasar esa temporada y así fue. O quizás estás en una temporada de tu vida donde Dios te está diciendo, vale, ya está, ya recibiste, ya estuviste en esa sala de espera, ahora es tiempo de que te muevas, de que te pongas en acción. O sea, al otro lado, ¿no? O sea, no tanto de espera y ahora pasamos a la acción. Quizás como estábamos viendo, ¿no? Tiempo de llorar, hay tiempos para llorar también, permítete llorar, porque son etapas también. Pero también, después de la tristeza, viene la alegría, como cantábamos, hay una canción, ¿no?
cambiaré mi tristeza, cambiaré mi tristeza. En un momento el llanto va a parar y va a venir la alegría. Y así con todo, ¿no? Y así también en esta iglesia. Si Dios te trajo aquí, sé leal también a esta iglesia, porque Dios fue el que te trajo aquí, ¿no? Entonces, aunque quizás hay muchas personas que quizás no compartan la visión, por eso es tan importante, por favor, los que podáis, asistir el 1 de noviembre al retiro. Es muy importante. Para los que ya estamos más viejos en la iglesia, es refrescar la visión, como decía Maxi. Para los que están más nuevitos, que hoy faltan algunas personas, pero para los que recién llega, es poder captar la visión de la iglesia. Porque como iglesia sabemos a dónde vamos y no estamos solos. Marcos, bueno, hay todo un equipo pastoral, obviamente, pero también arriba de nosotros hay otros, quiero decir. Y Marcos es un referente para nosotros. Y como decía Maxi, tuvo que aplazar una reunión súper importante, pero dijo, Orense es mi prioridad. Entonces también seamos leales en eso, ¿no? A Marcos también, de que el pobre tuvo que apartar esa reunión. Pero él lo hace con amor. Y lo hace y sabiendo de que para Orense van a venir grandes cambios a través de esta iglesia, a través de ti. Amén. Yo lo creo. Estamos viviendo nuevos tiempos y van a venir nuevos tiempos. Entonces, primero, identificar en qué temporada estás de tu vida. Segundo punto, no te aferres a lo viejo. Y vamos a ver en Mateo, si me puedes poner Mateo capítulo 9, versículo 17. También un versículo conocido. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, aquí también es un versículo muy conocido. El vino nuevo habla acerca de lo nuevo que quiere hacer Dios en nuestras vidas, ¿no? A través del Espíritu Santo, de lo que Dios quiere hacer, de lo nuevo en tu vida, en esta iglesia, en una nación, en donde quieras llamarlo, ¿vale? Es lo nuevo que Dios quiere traer. Pero Dios no puede traer algo nuevo si los cueros son viejos, si el odre es viejo. ¿Por qué? Porque vemos que el cuero, si tú echas el vino nuevo, creo que también los odres no solamente guardaban el vino, sino también el aceite, creo que también, ¿no? Entonces, dice que si tú echas el vino nuevo en odres viejos, ejerce una presión que termina derramando el vino nuevo, y obviamente se desperdicia ese vino nuevo. Porque entonces nos dice que es importante que el vino nuevo se eche en odres nuevos, para justamente conservar eso nuevo que Dios quiere traer, eso a tu vida, a mi vida, a esta iglesia. Y como estábamos un poco, porque quizás estoy haciendo un poco preámbulo de lo que va a pasar el 1 de noviembre, pero yo creo que es importante tocarlo, no solamente a nivel personal, sino también en iglesia. Hace 13 años atrás veníamos de una iglesia tradicional, por decirlo de alguna manera. No estoy diciendo que esté mal, ¿vale? Porque de hecho estuvimos muchos años así, como iglesia tradicional, en donde la iglesia giraba alrededor de programas, bueno, etcétera, etcétera. Eso ya lo vamos a ver más en profundidad en el retiro. Y pasamos y entendimos que el modelo que debíamos seguir era el modelo celular, ¿no? La iglesia celular, que es la que la iglesia esta se está moviendo. Buenas noticias. ¿Pero tomamos esta decisión a la ligera? No. El equipo pastoral, hará unos 3, 4 años atrás, estuvo orando, estuvo ayunando. Estábamos con Lenir y con Andrés, para los que recuerdan de aquella época. Estuvimos orando, estuvimos ayunando, estuvimos buscando la dirección de Dios, si era por ahí el camino. Estuvimos también asesorándonos, ¿no? Con personas que ya viven el modelo celular en su iglesia. Obviamente apoyo 100% de Marcos, de José Antonio con nosotros en todas las dudas. Y entendimos que la dirección de la iglesia era esta, la iglesia celular. Pero ¿qué pasa? En tu vida entendimos que eso nuevo que Dios quería traer a esta iglesia, claro, tenía que romper ciertas estructuras, incluso en nosotros, ¿no? Porque a veces no es fácil pasar de un modelo a otro, pero tuvo que romper ciertas estructuras mentales, ciertas tradiciones, etcétera, etcétera.
pero sabíamos que era algo nuevo, ese vino nuevo que Dios quería traer a esta iglesia, para influenciar a Orense, ¿no? Pero eso mismo también pasa en nuestras vidas. Si Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, tienes que romper quizás ciertas estructuras mentales, ciertas tradiciones que tú dices, no, porque yo esto lo vengo haciendo así hace 30 años y voy a seguir haciéndolo, o vengo pensando de esa manera y nadie me va a quitar a mí de esa posición, ¿no? Pero si Dios te está mostrando algo nuevo, pues tienes que darle permiso, bueno, obviamente, claro, a que ese vino nuevo entre a tu vida para que Dios pueda actuar en tu vida. Es decir, quizás tengas que dejar temporadas atrás o pasar de una temporada a la otra, que Dios te está mostrando que debes pasar página y no lo estás haciendo. Entonces eso nuevo que Dios quiere hacer en tu vida, no lo va a poder hacer. Simplemente porque no damos ese paso, y en muchas ocasiones es un paso de fe también, ¿no? Entonces, para que Dios pueda hacer eso nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero debemos dejar eso viejo, ¿no? Llámale también duelo, lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Quizás es hora de que aceptes que esa persona ya no va a estar, por lo menos aquí en la tierra contigo, ¿no? O incluso relaciones. A veces estamos estancados en relaciones tóxicas, que Dios te está diciendo, tienes que desprenderte de esa relación. Y tú, ¿os acordáis cuando comentaba de cómo cazaban a los monos, no? Bueno, en una de las prédicas que metían la mano en los árboles, ¿no? Y el mono, por no soltar los cacahuetes, ¿qué pasa? Lo terminaba atrapando el cazador, ¿no? Pues muchas veces no queremos soltar esos cacahuetes y eso hace que no podamos pasar a otra temporada. Porque justamente te vas a quedar atrás y no vas a recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida, para mi vida y también para esta iglesia. Los tiempos van avanzando, cambiando y necesitamos que el Espíritu Santo se derrame como un vino nuevo de forma continua. No solamente por momentos, sino de forma continua. Porque debemos avanzar para estar actualizados en lo espiritual. Es decir, tener la revelación de Dios para entender lo que Él quiere para este tiempo en tu vida y en la vida de la iglesia, de esta iglesia. Entonces, primer punto, identificar en qué temporada estás. Segundo, no te aferres a lo viejo. Quizás Dios te está diciendo, suelta, ¿no? Y el tercero, o suelta, avanza, como quieras llamarle. Y el tercer punto, saber diferenciar los tiempos de Dios de nuestros propios tiempos para los cambios de temporada. Los griegos tenían dos palabras para el tiempo. Hay muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis. Cronos, que es el tiempo lineal, ¿no? El tiempo que se puede medir con el reloj. Eso viene de cronológico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cronos. Y después está el tiempo kairos. Yo no sé si es kairos o kairos, porque tiene el acento en la O. Hoy lo vi en la O, pero bueno, todo el mundo dice kairos. Bueno, kairos, que los griegos lo caracterizaban como el tiempo oportuno, ¿no? O sea, el momento justo, el momento ideal. O sea, vendría a ser como el tiempo de Dios, ¿no? El momento propio, el momento ideal. Entonces, es importante diferenciar estos dos tiempos para no tomar decisiones fuera del tiempo de Dios. Fuera del tiempo de Dios. Sabemos que nosotros, los seres humanos, estamos formados por tres partes, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. En el alma, ¿qué se guardan? Se guardan los sentimientos, las emociones, pero esos sentimientos, esas emociones, ¿de qué se alimentan? De los que vemos a través de los receptores, ¿no? De la vista, del tacto, de todo, ¿no? O sea, se alimentan acerca de lo que recibimos del exterior. ¿Qué pasa? Muchas veces entra en conflicto el alma con el kairos de Dios, con el tiempo de Dios. Porque justo, te pongo un ejemplo, no tienes trabajo, te entra la desesperación, ¿no? Te entra la desesperación. Y quizás Dios te está diciendo, espera, no llegó tu momento oportuno todavía, espera. O quizás sí, te dice, ponte en acción, ¿no? Y de repente te entra la desesperación y empiezas a tomar decisiones totalmente fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entras en desesperación, entra en conflicto el alma con el tiempo, con el kairos de Dios, ¿no?
A mí me ha pasado muchísimas veces. O incluso hasta el alma entra muchas veces en conflicto con la fe, ¿no? ¿Cuántos de los de aquí hemos pasado por esa etapa? Tú ves que la cosa no avanza, tú no ves quizás el milagro que estás esperando y de repente te entra en conflicto con tu fe. ¿Pero Dios realmente me está escuchando? ¿Está viendo lo que estoy pasando en mi vida? ¿No? En vez de entender los tiempos de Dios, cómo actúa en mi vida, ¿no? Entonces hay una historia que es muy conocida en Génesis capítulo 21, versículo 1 y 2. ¿Me lo pones ahí? Génesis 21 del 1 al 2. Bueno, aquí es la historia de Abraham y Sara, que muchos lo conocéis. Sara no podía tener un hijo, bueno, con Abraham y tal, y Dios le promete un hijo a Abraham. Aquí ya en el capítulo 21 dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, porque anteriormente ya le había dicho a Abraham, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Vale? Entonces acá vemos que Dios habla a Sara y después Sara termina teniendo a Isaac, ¿no? Pero fue en el tiempo de Dios, no fue en el tiempo de Sara ni en el tiempo de Abraham. Ahora, en el capítulo 16, si retrocedemos unos capítulos, en el capítulo 16, en el versículo del 1 al 4, vamos a leerlo, dice: Sarai, aquí todavía no se le cambió el nombre a Sara, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Pues aquí vemos realmente una decisión errónea que se tomó sin esperar el kairos de Dios, sin esperar el tiempo de Dios. A Agar le agarró la desesperación, le dio la desesperación y había una promesa, porque en el capítulo 15 ya Dios había hablado con Abraham que iba a tener descendencia. En el capítulo 15, no lo vamos a leer, pero lo pueden leer en casa. Ya Abraham le había dicho, le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo, que iba a tener descendencia. Luego vemos, un capítulo después, Sara le dio la desesperación y tomó una decisión errónea. O sea, en un momento fuera del tiempo de Dios y en una temporada incorrecta, por decirlo de alguna manera, en una temporada incorrecta en la vida de ambos, tanto de Abraham como de Sara. Y vemos las consecuencias. Que tú fíjate que una decisión mal tomada, fuera del tiempo de Dios, las consecuencias no se van a ver solamente ahora, en el instante que tú las tomes. Puede afectar generaciones y generaciones, como lo estamos viendo, como Maxi decía, con Israel y Palestina. Bueno, el mundo árabe, ¿no? Porque sabemos que de Ismael, de descendientes todo el mundo árabe, y de Isaac, los judíos, ¿no? Descendientes judíos. Estamos viendo la guerra que se está montando, y no estoy hablando de entre judíos y palestinos, no, sino entre los extremistas del mundo árabe, ¿vale? Y contra los judíos, ¿no? Contra Israel. Entonces, tú fíjate, una decisión mal tomada fuera del tiempo de Dios puede perjudicar generaciones y generaciones y generaciones. Por eso es importante entender los tiempos de Dios. Por eso es importantísimo, no solamente en tu vida, sino como iglesia también, entender los tiempos de Dios para hacer un cambio de temporada, un cambio de vía, un cambio de etapa. Dios sabe que no es nada fácil los tiempos de espera. Dios lo sabe, no es nada fácil los tiempos de espera. Pero son necesarios para que esos cambios de vía o cambios de temporada se puedan producir correctamente. La cuestión, como decía, es primero saber identificar dónde estás parado, no aferrarte a lo viejo y estar dispuesto a recibir lo nuevo de Dios e identificar
los tiempos de Dios. Ya para ir terminando, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, todo lo contrario a lo que te dice tu alma. Dice que por fe andamos, no por vista. No te dejes guiar por el tiempo cronológico, por el tiempo cronos, ¿no? Sino guíate y espera en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Y vamos a Romanos 1:17, es un también versículo conocido, dice que más el justo que dice, ¿por fe morirá? No, vivirá. Entonces está diciendo una promesa ahí, ¿no? Por fe vas a vivir. Si esperas en Dios, espera los tiempos de Dios, vas a vivir, vas a traer bendición a tu vida. Cuando sabes esperar, cuando sabes identificar esas temporadas. La fe es contraria a los sentimientos del alma y al tiempo cronológico de los humanos. Es totalmente contraria a todo eso. La clave, como decía, no te aferres a lo viejo, saber diferenciar los tiempos, y es importante hacer esos cambios de temporada, porque en esos cambios es donde también Dios nos transforma. Yo te puedo asegurar que no soy la misma, y lo tengo dicho muchas veces, hace 5 años atrás cuando nació Sofía. No soy la misma. ¿Pero por qué? Porque Dios produjo un cambio, no a través de Sofía, sino a través de su enfermedad, ¿vale? A través de la enfermedad de Sofía, yo no soy la misma de la que hace 5 años atrás. Y gloria a Dios por eso, ¿eh? Pero es saber identificar, es saber gestionar esas temporadas, esos tiempos, es saber incluso hasta sacarle provecho a esas temporadas de esperas, esos tiempos difíciles. Porque es justamente donde Dios quiere moldearte, donde Dios quiere traer lo nuevo de Él, si estabas hecho un odre viejo, quiere hacerte un odre nuevo. Amén. Y yo confío en esta iglesia que también va a ser así. Los cambios de estaciones a muchos nos dan esperanza, porque a los que les gustan el frío, cuando ven las hojas caer, dicen, uy, ya llega el otoño, ya llega el invierno, mantita, Netflix, ¿no? Sofá, es como que te da esperanza, ¿no? De decir, bueno, pero claro, la naturaleza nos anticipa, ¿no? A través de esos hechos. O que le gusta el calor, cuando ya empiezan a florecer las flores, bueno, ya viene el calorcito, camiseta de manga corta y tal. O sea, los cambios de temporada también traen esperanza a nuestras vidas. A tu vida van a venir temporadas, sean malas o sean buenas, van a venir temporadas. Van a venir esos cambios de vías. Para esta iglesia también, ya lo estamos viviendo, pero van a seguir esos cambios. Y si tú no te aferras a eso nuevo que Dios quiere traer a tu vida y a esta iglesia, te vas a quedar atrás. Te vas a quedar atrás. La pregunta es, ¿estás preparado o preparada para esos cambios? Porque hay muchos que dicen, yo la verdad, estoy muy tranquilo, muy tranquila así como estoy, Pero yo creo que en el fondo uno siempre quiere como superarse un poco más, ¿no? Como experimentar también lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. El tema es, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados como iglesia para lo nuevo que Dios quiere traer? Mira, cuando David se tenía que enfrentar a Goliat, ¿qué le dio Saúl? Su armadura, pero pudo luchar con podemos decirle como su experiencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Pudo luchar con la armadura de David, con la armadura de Saúl? No pudo luchar, ¿no? Pero David tuvo que como coger su propia armadura, por decirlo de una manera, para poder enfrentarse a esa lucha. Pero tuvo que coger su propia experiencia. No pudo enfrentar lo que tenía adelante con la experiencia de Saúl, sino que tenía que enfrentarse a lo nuevo, a la guerra, a lo que sea, ¿no? lo que tú quieras llamarle, con la experiencia de él. El tema es que esa armadura y esa experiencia Dios la va forjando a través de estas temporadas, a estos tiempos de esperas. Pero hay muchos que no están dispuestos a ponerse su propia,
¿cómo puedo decirlo? Su propia armadura, ¿no? Y como que se quieren quedar sentaditos sin que nadie los moleste, ¿no? Y poder enfrentarse a lo nuevo que Dios tiene. Entonces nuestra armadura se va a ir forjando a través de los cambios de temporada, estos cambios de vía, de saber sacar provecho a los tiempos de espera y de saber que hay tiempo para todo, como leíamos en Eclesiastés. Y para finalizar, vamos a Filipenses 4, 11, versículo 11, capítulo 4, versículo 11 al 13. Qué ejemplo más que tenemos de Pablo, ¿no? Que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo vivió muchas temporadas así de su vida. En la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, teniendo salud, pero él supo sacarle provecho a cada temporada de su vida. Terminó armando su propia armadura, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero era necesario que pasara por todas esas temporadas que Dios le permitió pasar. Y él fue muy astuto porque sabía en cada situación que estaba de su vida, en cada temporada que estaba de su vida. Y supo diferenciar también los tiempos de él, que son contrarios muchas veces a los tiempos de Dios. Y el tema es saber vivir sabiamente en esos cambios de temporada, saber esperar en esos cambios de temporada. Y hay una frase que yo la tengo leída en más de una ocasión, pero la quiero volver a leer, que dice: la temporada que estés viviendo jamás debe ser el árbol que te impida ver el bosque que hay detrás de él. Lo vuelvo a repetir: la temporada que estés viviendo jamás debe ser el árbol que te impida ver el bosque que hay detrás de él. Quizás estás en una temporada de tu vida donde veas un árbol enorme delante tuyo y no te deja ver el bosque frondoso que hay detrás de ese árbol, ¿no? Pero que detrás de ese árbol está ese bosque frondoso, está eso nuevo de Dios. El tema es que no te enfoques en ese árbol, enfócate en lo nuevo que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para esta iglesia. Pero sí hay algo que tengo la certeza de que Dios tiene algo nuevo para tu vida. El tema es, ¿estás dispuesto a coger eso nuevo que Dios tiene para tu vida? ¿Estás dispuesto a no ser más un odre viejo y ser receptivo a Dios, un odre nuevo donde puedas recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida? ¿Estás dispuesto? Porque no todo el mundo está dispuesto. No todo el mundo está dispuesto aquí a esos cambios de temporada. Entonces te invito a que puedas, primero, si tienes algo pendiente con Dios, que este sea el momento que puedas decirle al Señor, entregarle aquello que tengas que entregarle, que sea hoy el momento oportuno, ¿no? Si tienes que saldar alguna cuenta con Él, que la puedas saldar ahora. Si tú quieres recibir eso nuevo de Dios y todavía no tuviste un encuentro personal con Jesús, te invito también en esta hora que puedas, y si quieres, ¿no?, que puedas recibir ese amor que Dios tiene para ti. Porque quizás te sientes, soy tan insignificante, te sientes quizás insignificante para Dios cuando Dios es el primer interesado en tu vida. Te invito a que puedas, si todavía no aceptaste a Jesús en tu corazón, que puedas aceptarlo hoy, que no te vayas a través de esa puerta sin recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida, que puedas hacerlo Señor de tu vida. Decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego cada temporada de mi vida, pero quiero caminarla contigo, no quiero estar solo ni sola. Oh, no hay nada mejor, no hay nada
nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que nuestro Dios, nuestra Oh, no vida. hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, solo creemos. Sí que solo tú lo harás y sé que solo, sí que solo